Hola hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren bien, ¿todos bien? Qué bueno, con harto ánimo vamos a empezar este día alabando al Señor y vamos a partir con el himno número 1, Triple Santo, 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 Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bueno, voy a dejar a nuestro pastor con los saludos e informaciones del día de hoy. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que hoy día están con nosotros. Muy bienvenidas todas nuestras visitas que hoy día nos acompañan. Veo a Erika muy contenta, parece que... muy bienvenido, muy bienvenido. Sí, no, lo recuerdo de veces anteriores. Bienvenida también a Chile nuevamente. Que el Señor bendiga a cada uno de los presentes. Qué lindo es verles, qué lindo es estar juntos los hermanos en armonía, como dice el salmista. Y no es solo una poesía bonita, sino que es un sentimiento que nace cuando estamos todos reunidos en la iglesia. Queridos hermanos, siempre mi motivación va a ser y ha sido, y algunos dirán, parece que el pastor no tiene otro tema, la oración y la comunión con el Señor. Es tan importante nuestra lectura, nuestro devocional, y más aún, me gusta la palabra la comunión con el Señor. Qué importante que estemos en comunión con el Señor. Esa comunión que solamente se obtiene allí en
nuestro lugar de devocional, cuando estamos leyendo y el Señor nos habla a través de su palabra, oramos y que esa comunión se extienda a través del día y que a través de esa comunión pidamos fuerzas, que a través de esa comunión pidamos el Señor renueve nuestra visión, porque a veces tenemos la tendencia a perderla, especialmente en este mundo y con los días que parece que cada día son más cortos, con la sobredosis de información, de sobreestimulados todos los días. Es fácil perder la visión. Por eso, hermanos queridos, pidamos al Señor diariamente y constantemente que renueve la visión, es decir, hacia dónde vamos, qué queremos como personas, como iglesia, qué quiere el Señor de nosotros, y que eso sea una realidad. El Salmo 119 es precioso en sus expresiones. Avívame en tu camino. Qué importante es orar así. Señor, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te ama. Es muy sentida esta frasecita que se nos pierde en el tremendo Salmo 119. Pero sin embargo, allí está. Es parte de un versículo y parte del otro. Muy bien, amados hermanos. Siempre tenemos que estar preparados y renovando, digamos, nuestro espíritu de oración. Les recuerdo que nuestra hermana Verónica Parham está constantemente atendiendo la librería, normalmente después del servicio dominical. Respecto a nuestras reuniones, todos los jueves los estamos esperando. Todos los jueves estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Señor, para meditar, para entrar en comunión con nuestro Dios y entre nosotros. Qué importante es la reunión del jueves. Es una reunión de crecimiento. Nuestra escuela dominical activa a partir de las 11:15. Todavía me quedan unos minutos antes de liderar a los chicos. Y el sábado 22 de octubre nuestros jóvenes tienen reunión de acuerdo al calendario que ellos mismos me han pasado. Así que preparados, jóvenes. Y seguramente nuestras damas activas se van a comunicar entre ellas, porque es que son activas. Nuestras damas menores son cosas serias. Dicen que la dama que va a esas reuniones después ya nunca deja de ir. Queridos hermanos, quiero dejar a nuestros niños ahora en libertad de acción. Nuestros alumnos de la escuela dominical, hoy día parece que tenemos una asistencia un poquitito más baja, pero no importa, los que estén son bienvenidos y la alegría de los profesores y de la iglesia. Así. Nos gusta mucho verles, chicos, nos gusta mucho tenerles. Que el Señor les bendiga. Quiero invitar a todos mis hermanos presentes y que han quedado después, que los niños han salido, a invocar el nombre de nuestro Señor. Les voy a rogar que nos pongamos de pie un momento. Querido Padre Celestial, como estamos conscientes, Señor, lo importante que es esta reunión. Lo importante, Señor, que es la comunión. Lo importante, Señor, que es estar contigo, Señor, en esta cita sagrada de todas las semanas. Padre Celestial, yo te ruego que tú te manifiestes hoy día en nosotros. Señor, sabemos y lo veíamos el jueves tan claramente, cómo Satanás ataca muchas veces en nuestros lugares más íntimos y en los momentos más álgidos. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo enfrentándose a los momentos más difíciles de su vida, y allí estaba el ataque. Allí en el huerto mismo de Getsemaní llegó Judas, llegaron los soldados, llegó los alguaciles de los sacerdotes y fariseos. ¿Cómo, Señor, sentimos y vemos? Y sabemos por eso mismo, Señor, que el domingo es un día de lucha, es un día de batalla. Tenemos que batallar contra nuestros deseos de seguir durmiendo, descansando, reposando. Tenemos que luchar muchas veces contra el sueño que ha producido el ruido de los vecinos en la noche. Tenemos que luchar, Señor, con situaciones que se producen en la casa, en la familia. Satanás sabe cómo molestarnos, Señor. Pero tú eres más poderoso, Señor, y
si ya estamos conscientes de esto, Señor, ¿cómo no colocarlo delante de ti para que nos des el triunfo? Porque sabemos que van a haber luchas los domingos, van a haber luchas los jueves, van a haber luchas en todas las instancias, Señor, en que tú nos convoques. El enemigo va a tratar que no lleguemos a esa convocación. Padre Celestial, ayúdanos, por favor. Ayuda a mis hermanos que no han podido llegar porque han sucumbido a la lucha esta mañana. Ayúdales a vencer y el próximo domingo, Señor, levántalos para que estén aquí juntos, Señor, animándonos unos a otros. Qué importante, Señor. Padre Celestial, te damos gracias y nunca dejaremos de agradecer por la redención que nos enviaste a través de tu Hijo. Qué hermoso, Señor, qué maravilloso. Padre Celestial, gracias. Señor, oramos por el restablecimiento del orden en nuestro país. Todos los días estamos sabiendo de situaciones difíciles, situaciones conflictivas, de incluso celebraciones como de cumpleaños que no se llevan a cabo porque la gente tiene miedo de ir a un lugar o ir a otro lugar. Hay miedo, Señor, y con razón. Por favor, Señor, protege a tu pueblo en primer lugar y, Señor, fieles a la orden que tú nos has dado, oramos por nuestras autoridades para que tú cambies sus corazones, trabajes sus corazones. Ellos no tienen sabiduría, Señor, porque te desconocen, ellos mismos lo han dicho, sus mismas afiliaciones niegan a Dios. Padre Celestial, pero tú eres más poderoso. Manifiéstate, Señor, en sus decisiones, en su mente, en su corazón. Y, Señor, cuida a tu pueblo, cuida, Señor, esta nación, Señor, que nos has encargado para que oremos por ella. Cuídala, Señor. Padre Celestial, te pedimos por los sucesos de Europa, y no solo Europa, como decía nuestro anciano el domingo pasado, el mundo está lleno de conflictos, Señor, y en algún momento la prensa destaca más uno que otro, pero el mundo está en guerra, hay rumores de guerra, hay sediciones, hay violencias, hay odios que van en aumento. Padre Celestial, pedimos mientras estemos aquí por este mundo, Señor. Sabemos que las cosas van a ir de mal en peor, no somos optimistas en el sentido, Señor, de que vamos a confiar en lo que hará este mundo, como algunos autores dicen. Pero Padre, tú eres todopoderoso para frenar y tú quieres que tu iglesia frene con sus oraciones. Por eso lo hacemos, Señor. Pero llegará el día, como dice tu palabra, en que lo que está frenando será quitado. La iglesia y el Espíritu Santo, Señor, como están hoy día, serán quitados y ahí ya, pobre mundo. Pobre mundo. La gran tribulación es lo que espera. Señor querido, así que mientras estamos aquí, cumplimos con nuestro deber. Señor, cuídanos, protege al inocente, protege al niño, protege al hombre de trabajo y por sobre todo, por supuesto, Señor, protege a tu iglesia. Querido Padre Celestial, ayuda a todas las fundaciones que trabajan en función de los niños que pretenden ser abortados por sus padres. Señor, son criaturas por las que nadie habla, o muy pocos hablan, y los que hablan, Señor, son ridiculizados, son atacados, pero Señor, son criaturas que tú estás viendo y que tú quieres y amas, y Señor, odias el homicidio. Y allí, Señor, tras cada aborto hay un homicidio horrible, Señor, contra una criatura inocente. Señor, bendice a la Fundación Nacerán, te pedimos en particular en esta oportunidad, para que tú sigas bendiciendo y prosperando ese trabajo en pro de la vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos orar a ti. Qué lindo es esto. Qué importante, Señor. Ayúdanos. Despierta más apetito por orar, Señor, en nuestros corazones, en mi propio corazón, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, por favor, tome sus asientos, hermanos queridos. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 92. Y vamos a leer del Salmo 92, versículos 1 al 4. Vamos a esperar, que veo que están buscando. Salmo 92, versículos 1 al 4. Y el Salmo 92, versículo 1 dice lo siguiente:
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Gracias, hermano Juan Carlos, por esta preciosa lectura. Una lectura muy rica. Pero muy rica. Fíjate, se siente tan inspirado, se siente tan motivado el escritor del Salmo. Y dice que es un salmo para el día de reposo. Y mira cómo comienza. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. Qué interesante. Coloca motivos de alabanza. Misericordia. Y tu fidelidad cada noche. Es como diciendo, en la mañana yo parto basado y descansando en la misericordia de Dios y termino el día contando cuán fiel ha sido Dios conmigo durante todo este día. Tu fidelidad. Y luego agrega instrumentos musicales y está contento. ¿Por qué? Porque el salmista, y eso es lo que hemos estado trabajando estos 2 domingos, conoce a Dios. Pero si no lo conoce, ¿cómo vas a cantar un salmo así? Lo conoce. Y ese conocimiento de Dios lo lleva a explotar de gozo, alegría, y sus labios no pueden callar. El domingo pasado decíamos que no pocos creyentes, por no decir muchos, se conforman con haber sido salvados. Ya, fantástico. Y estamos muy bien. Han sido perdonados. Fantástico. Estamos muy bien. Haber sido librados del infierno. Fantástico. Estamos muy bien. Son todas cosas importantísimas, vitales, obviamente, maravillosas por las cuales alabar al Señor. Sin embargo, descuidan una cosa que, a propósito del 12 de octubre, ¿no es cierto?, comentábamos. La exploración. La exploración de importantísimos terrenos como aquel que se relaciona justamente con el conocimiento de nuestro Padre. Por esa razón elegí este salmo. Porque es el conocimiento de Dios, su misericordia, su fidelidad, sus características lo que llevan al hombre a exaltar a Dios. ¿Cuánto más exaltaríamos a Dios? Nos faltaría tiempo para orar en la medida que más y más vayamos conociendo a Dios. Qué importante es conocerle, no solo por curiosidad, no solamente por eso, sino que porque por ignorancia muchas veces pasamos necesidades, por no conocer a aquel que tenemos a nuestro lado. Hay recursos maravillosos, amados hermanos, a nuestro alcance, que probablemente nunca hemos ocupado y que nos han llevado muchas veces a pasar penurias solo por descuido. Hay una anécdota muy conocida que estoy absolutamente seguro que la conocen por lo menos 50% de la iglesia, pero la encuentro tan apta para este momento. Se trata de aquel niñito en el jardín que estaba haciendo una pequeña fortaleza, trabajando allí con las piedras, y estaba tratando de levantar una piedra. Y estaba el papá mirando cómo trabajaba el chico. Entonces se acercó y le dijo, ¿y pesaba la piedra? Pesada, papá, no me la puedo. ¿Estás seguro que no has ocupado todas tus fuerzas?, le dice el papá. Pero papá, mira, si estoy haciendo el máximo de fuerza, no puedo más. ¿Estás seguro que has usado todas tus fuerzas? Pero claro, papá, o sea, todavía no has usado todas tus fuerzas, porque no me has usado a mí. Si me pides que te ayude, yo voy a tomar esa piedra y la voy a colocar donde... Y con el Señor nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tratamos con nuestras fuerzas de salir adelante, de sobrepasar un problema y decimos, no puedo? Y el Señor te dice, ¿y cuándo me vas a pedir a mí? ¿Cuándo vas a acudir a mí? Bueno, esa es un poco la razón de estas meditaciones, motivarnos a explorar y conocer más a nuestro Padre. Mientras más lo conocemos, más vamos a utilizar de los recursos que tenemos en Él. Nuestra exploración nos llevó a encontrarnos el domingo pasado con un Dios y Padre de esperanza, de consolación y de paz.
Fueron los 3 puntos de nuestro mensaje. Tenemos un Dios de esperanza, tenemos un Dios de consolación, un Dios que consuela maravillosamente, amados hermanos. Realmente motiva estos puntos a hacer un mensaje por cada punto, ¿no? Porque la consolación es algo muy hermoso, muy importante. Muchas veces vivimos la vida desconsolados y no nos damos cuenta que tenemos un Dios de consolación, un Dios, y muchas veces me atrevo a decirlo, ¿por qué? Por experiencia. A esta altura uno puede decir muchas veces, con bastantes años ya de experiencia. Muchas veces tú ves sufrir a las personas solamente porque no ocupan los recursos de un Dios de consolación. Vivir la consolación de Dios es una cosa maravillosa. La persona que vive la consolación de Dios dice, no cambiaría por nada los problemas que he pasado, porque si no los hubiera pasado, nunca hubiera acudido al Dios de consolación. Es maravilloso, es sobrenatural. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo en Filipenses, va a manifestarse en nuestras vidas. Es un Dios de paz y de esperanza. En esta oportunidad les invito a continuar con nuestra exploración bíblica para conocer un poco más a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y la Biblia también nos enseña que nuestro Dios es un Dios de paciencia. Vamos a agregar entonces a la esperanza, a la consolación y a la paz, la paciencia. Paciencia, qué interesante y qué palabra más compleja. Realmente es muy interesante. Y mira, y solamente te digo que esto no es una muletilla para decir interesante, solamente te digo que hay 3 palabras que usa la Biblia para referirse a la paciencia de Dios. 3 palabras, porque es algo complejo, pero es fascinante, es interesante. Por eso, una vez más, dan ganas de centrar todo el mensaje solo en este punto. Pero queremos avanzar y queremos... El tiempo parece que cada día es más corto. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia, y este versículo lo leímos el domingo pasado, y de la consolación, pero en el domingo pasado nos quedamos con la consolación, hoy día vamos a ver la paciencia. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Otra vez, como decíamos el domingo pasado, Pablo no se conforma con decir, y Dios, le agrega adjetivos, el Dios de la paciencia. Qué interesante, significa que es algo importante. Mi Dios es único, es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, bueno, las características que todos conocemos de Dios, es eterno, pero también mi Dios es el Dios de la paciencia. Y si no fuera así. La parte, como decía, que se refiere a la consolación, ya la consideramos antes. Pero ahora me interesa que nos centremos en el Dios de la paciencia, Hodeteos tes upemones. Esa es la forma griega, ese Dios de la paciencia. Comúnmente entendemos a la paciencia o paciencia como saber esperar, simplemente. Saber esperar sin inquietarse. A decir verdad, eso es solo una fraccioncita de lo que es paciencia, bíblicamente entendida. Porque también paciencia, y así lo descubrimos a través de las Escrituras, es saber soportar, mantener el carácter firme, ese mismo carácter no varía a pesar de la adversidad. Eso también es paciencia. Esa es la capacidad de soportar las situaciones adversas, complicadas que se nos presentan en la vida como cristianos. Es la propiedad de vivir con entereza las pruebas, los conflictos que van a venir. El Señor nunca nos dijo que nos iba a sacar de los conflictos. Los conflictos son parte de la vida, de nuestro crecimiento, del desarrollo del carácter cristiano. Lo que Él siempre dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él nos dijo es, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que dice Él, que va a estar con nosotros, nos va a dar descanso. Y nos dice acá, y no se olviden que yo soy el Dios de la paciencia. No tienes paciencia, pero yo sí, dice el Señor. Eso es lo maravilloso. Los problemas, a veces hay, no diré pastores, pero hay púlpitos mentirosos en que te dicen, todos tus problemas se van a acabar si vienes aquí adelante y recibes a Cristo como tu Salvador. Eso es una mentira absoluta, los problemas no se acaban.
Muchos hermanos lo pueden decir así, que después de haberse convertido justamente los llevaron a la hoguera, morían, eran torturados. No. El cristiano no es para cobardes. Es imposible que un cobarde pueda ser cristiano. Los cristianos estamos adelante, pero es imposible ser cristiano si no entendemos, si no exploramos las características de nuestro Padre, si no nos damos cuenta, si no nos aferramos a este Dios de paciencia, a este Dios de consolación, a este Dios de paz, a este Dios de esperanza. Queridos hermanos, la paciencia de nuestro Señor está asociada, por supuesto, y a veces parece que una palabra se usa por otra, pero está asociada a su amor. Si no tuviera amor el Señor, no habría paciencia. A su santidad, a su misericordia, otra de las palabras que más veces aparece en las Escrituras, la misericordia, el corazón de Dios junto a la miseria humana. Pensemos que de alguna manera, solamente sobrenatural, solamente porque es Dios, el Señor no destruyó a Adán luego de su traición, de su gravísima ofensa a su Creador. Piense que después de recibir todo lo extremadamente bueno, como la Biblia lo enfatiza, de las manos del Señor, Adán le desobedece y daña atrozmente la perfecta creación, incluyendo los cielos y la tierra. Adán, Eva, les entrego todo lo que he hecho, bueno en gran manera, los bendigo, los prosperaré. El Señor los deja un poquitito para ver qué hace. Ay, como los niños en el kinder, pero peor. Tienen todo revuelto. Todo revuelto, han destruido toda esa maravilla. Oye, tendría usted paciencia. El Señor creó los cielos y la tierra y dice las Escrituras que ni aún el sol ni la luna son puros ante los ojos del Señor. Ensuciaron todo. Mancharon todas las paredes de la creación. Rompieron todas esas criaturas, esos animales a los que Adán le estaba poniendo nombre o les puso nombre. Ahora están todos aterrados, están todos complicados. Porque el Señor simplemente dijo, ¿saben qué más? Los destruyo al tiro y parto con otra. Porque podría haberlo hecho. Incluso en algún momento el Señor ofreció eso a Moisés, ofreció, este pueblo lo voy a destruir, voy a partir con uno nuevo a partir de ti. Ahí era, por así decirlo, para el Señor más fácil. Voy a destruir a estos dos que ya no tienen remedio y voy a empezar otra creación. No, ahí está la paciencia del Señor. ¡Qué maravillosa paciencia! Yo no la hubiera tenido. ¿Cómo nos vamos a admirar y a alabar una paciencia que entre los escombros producidos por Adán, hablo metafóricamente, otorga una nueva oportunidad a esa criatura? Bueno, ustedes han dañado todo lo que les puse en las manos. Con un solo pecado bastó. No existen los pecados blancos. Cualquier pecado es suficiente como para destruirlo todo. Consideremos que junto a esa oportunidad se encontraba el rechazo del hombre, porque el Señor dice, les voy a dar otra oportunidad, pero el hombre lo empezó a rechazar inmediatamente. Ya con Caín, inmediatamente un rechazo. El Señor les dice, acérquense así a mí. Evidentemente que hay mucha información y mucha comunicación entre Dios y el hombre. Vemos que habla con Caín, incluso, y Caín no se sorprende de escuchar a Dios, están en contacto permanente. El Señor les había dicho cómo acercarse a Él. Caín dice, no me importa, yo voy a acercarme como yo quiero. Comienza la rebelión inmediatamente, incluso a esta tremenda oportunidad. Consideremos que junto a esta oportunidad tremenda que implicó el amor manifestado, entre otras cosas, en la humillación del Señor, en el desprenderse, como quien se saca una chaqueta de su gloria, dejarla allí en el cielo, tomar forma humana. ¿Para qué? No para ser recibido en gloria, primeramente, sino para ser torturado, para ser escupido, para ser finalmente crucificado. Si no hay paciencia allí. Ahí entendemos, vamos entendiendo un poquito la grandeza de la paciencia de Dios. Es muy grande.
Por ello digo que esa paciencia, o gracias a esa paciencia, debemos nuestra salvación. Tú y yo no habríamos sido capaces de soportar ese rechazo, pero un rechazo además furioso, soberbio, blasfemo, que el hombre le mostró a nuestro Señor desde que llegó. Acuérdense, Herodes lo primero que quiso hacer fue matarlo, el rey del sector donde él vivía. Nació un niño, díganme dónde nació para ir a adorarlo también. Y como no lo encontró, mató a todos los niños que podrían estar dentro del rango de edad de esta criatura. Y así todo fue paciente, 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 paciente. Queridos hermanos, es un Dios de la paciencia porque la tierra aún permanece otorgándose así oportunidad de salvación. El apóstol Pedro aclara que no se debe confundir tardanza con paciencia misericordiosa. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa ahora para volver, según algunos la tienen por tardanza. Díganme si hoy día mismo no existe eso también, ¿no? Si el Señor, estamos escuchando de que viene de nuevo desde hace como varios siglos atrás, incluso milenios. Algunos la tienen por tardanza, sino que es, y aquí está la palabra maravillosa, paciente. No es tardanza, es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¡Wow! Sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Ahí está la paciencia del Señor. Aquí la palabra para paciencia es macrotumei, que viene de macrotumía, ya es otra palabra, como les decía antes, hay varias palabras, y se traduce muchas veces, es la misma palabra que se traduce como longanimidad. Así que longanimidad también es una forma de expresar la paciencia de Dios, largura de ánimo, grandeza de espíritu, paciencia. Su característica es que no se irrita con facilidad, pero cuidado, cuando Dios se irrita, es capaz de soportar la adversidad. Nuestro Señor Jesucristo mostró esa paciencia de una manera que ningún ser humano la ha podido mostrar en la tierra. Esta paciencia, la macrotumía, soporta los golpes provenientes de los hombres. Se caracteriza por estas cosas. En Romanos 2:4, fortaleciendo este punto, ¿no? La tierra aún permanece otorgándose así oportunidad de salvación. ¿Por qué permanece? Por la paciencia de Dios. También lo dice el apóstol Pablo, no solo Pedro, cuando en Romanos 2:4 él escribe: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia del Señor es para salvación, no la desaprovechemos. ¿Has aprovechado tú esa paciencia? ¿O estás todavía esperando que la paciencia de Dios aguante un poco más y un poco más y un poco más? No. Cuidado. Cuidado. Y te voy a decir una cosa en Romanos 2:4 para que veas cómo el Señor ya no... Por eso que el apóstol Pablo en alguna parte dice que realmente lo que se ve en el cielo es inefable, o sea, no hay palabras para decirlo. Y por eso el Señor aquí utiliza muchas veces hasta 3 palabras para utilizar o enriquecer una idea. O menospreciáis en su benignidad paciencia, y después dice longanimidad, y ya vimos que esa longanimidad también significa paciencia. Lo increíble es que esta paciencia de acá tampoco es la palabra que vimos antes, es anogés, es otra palabra que indica de alguna manera aguante, el aguante, esa dimensión de la paciencia. La paciencia tiene esa dimensión del aguante. Y aquí lo está diciendo, usando nuestro castellano, a ver, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su aguante, su longanimidad, es decir, su capacidad para soportar los golpes provenientes, las ofensas provenientes de los hombres. Queridos hermanos, estas incursiones en el griego en que está escrito esto,
no son gratuitas, es simplemente para enriquecer la idea, para que nos demos cuenta cómo el Espíritu Santo, utilizando a los escritores, utiliza un amplio lenguaje para tratar de traernos al sentir y a la mente, a la memoria, lo que quiere expresar. Qué rica es esta paciencia, es una paciencia muy rica, no es lo que nosotros simplemente decimos, me estás colmando la paciencia, No, esa es una paciencita. No podríamos compararla con toda esta terminología que utiliza aquí el apóstol. Ay, cuántas veces se expresa el Señor para hablarnos de esta paciencia. Y en este sentido que estamos trabajándolo en este momento, la tierra aún permanece y no se ha destruido, dando una oportunidad de salvación. Todavía podemos buscar otros versículos que nos hablan de lo mismo y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Otra vez lo dice Pedro en 2 de Pedro 3:15. Para salvación. Por favor, si no has reconocido en Cristo a tu Salvador, no pruebes más su paciencia, te lo ruego. No pruebes más su paciencia. Porque la paciencia, a pesar de todo lo maravilloso, lo grande, lo sublime, lo inexplicable que es en última instancia la paciencia de Dios tiene un fin, Hermanos queridos, otro beneficio de esta paciencia no es solamente con el inconverso, aquel que no ha arreglado sus cuentas con el Señor. Los redimidos, los que ya arreglamos las cuentas básicas y fundamentales con el Señor, también gracias a esta paciencia seguimos siendo trabajados. Porque nuestro madurar, nuestro crecimiento, en este proceso en el cual el carácter santo se va formando, muchas veces implica que aún los redimidos, los convertidos, los que amamos al Señor, también probamos la paciencia de Dios. No solamente el inconverso. No miremos hacia la calle, no miremos a la gente que pasa, miremos también a nosotros mismos. ¿Cuántas veces Sergio ha probado la paciencia de Dios? Muchas veces. Si tú dices que no, entonces no te conoces a ti mismo. Ay, hermanos queridos, cuántas veces hemos probado la paciencia del Señor y no es necesario mirar afuera, basta mirarnos a nosotros. Ahora, no implica esto que la paciencia no excluya las disciplinas. Las disciplinas son parte de la paciencia del Señor. Si el Señor no tiene por qué tenernos paciencia, no tendría por qué disciplinarnos, simplemente al tiro castigarnos, pero incluso la disciplina. Queridos hermanos, qué hermoso. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es parte de la paciencia. No es un azote indignado, sin control, sin justicia. Porque la ira del hombre no hace la justicia de Dios, no representa la justicia de Dios. Pero Dios, cuando se enoja con justicia. Bueno, hay un tema que es casi un paréntesis, pero que es importante quizás considerarlo, ya que estamos hablando de la paciencia. Es bastante común que algunos creyentes, no muy bien informados, y me lo han dicho muchas veces, por eso lo saco a colación aquí, teman pedir en sus oraciones: Señor, dame más paciencia, por favor. Y tienen un pánico a hacerlo, pues dicen, considerando, por ejemplo, las palabras de los romanos de Pablo, comillas, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Entonces, muchos deducen que al pedir paciencia les sobrevendrán pruebas. Y yo no pido paciencia porque me van a venir entonces tremendos problemas. Es un error tremendo. Queridos hermanos, es cierto que fruto de una prueba bien llevada, una prueba bien acabada, es la paciencia.
Pero esto no significa que la paciencia tenga que ser necesariamente el fruto de una prueba. Se puede también agregar que una prueba mal llevada no producirá siquiera un poquito de paciencia. Uy, ese hermano ha sufrido tanto, ha tenido tantas pruebas, pero si no es bien llevada, no va a producir ningún fruto. Del mismo modo, el resultado de un apremiante y forzado ejercicio, ¿no es cierto?, puede ser el fortalecimiento de los músculos. 3 horas en el gimnasio todos los días, mira los músculos que tiene. Pero no es necesario tener que pasar por apremiantes pruebas físicas para obtener mayor musculatura, es importante. También la puedes obtener por medio de un gratificante y constante ejercicio diario. ¿Cuánto caminas? En general, muchas veces estas personas que van al gimnasio no caminan nada, y en el gimnasio lo hacen todo. Bueno, pelambre aparte. La paciencia es, por excelencia, hermanos queridos, y esto es a lo que quiero llegar, no solamente el fruto de una prueba, de situaciones difíciles, pero es el fruto del Espíritu Santo. ¿No lo dice así Gálatas? El fruto del Espíritu. El Espíritu Santo obrando en un corazón que se deja trabajar por el Divino Maestro. Ese fruto es, entre otros, paciencia. Así que la paciencia puede ser obtenida no solamente a golpes, lo cual puede dar paciencia obviamente, pero también mediante la dulce comunión diaria con el Señor en el devocional. En el devocional. Y si el Señor quiere que pasemos pruebas para desarrollar nuestra paciencia, el Señor nos ayudará a pasar la prueba, porque Él mismo dice que no habrá una prueba más fuerte de la que podamos soportar. Así que tampoco le tengan miedo a las pruebas. En ese sentido, ¿no? Pero lo que decíamos delante, la paciencia del Señor tiene límites. La paciencia del Señor para con un pecador y su esfera de acción tiene límites. ¿Cuándo termina normalmente la paciencia con una persona? Cuando la persona muere. Después que ha muerto, ya no hay nada que hacerle. Pero también, a veces la paciencia del Señor termina mientras la persona vive. Dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, pero notemos que parece que para muchos la palabra tardo significa eternamente o para siempre. No, tardo, o sea, se atrasa con la ira, trata de no manifestar porque tiene mucha paciencia. Pero cuidado, tardo para la ira y muy grande en misericordia, lo cual está asociada a esa paciencia. Pero hay un límite. Ese límite lo hemos visto muchas veces. No quiero extenderme mucho en esto. Con los habitantes de la tierra en tiempos de Noé. La paciencia de Dios se acabó con todos los habitantes de la tierra en ese momento, menos con Noé y su familia. Pedro lo expresa muy bien y en los términos de la paciencia, ¿no? 1 Pedro 3:20 dice, refiriéndose a Noé, refiriéndose al diluvio, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Imagino Dios mirando a la gente. La paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, mira, la paciencia todavía se extendió a todo el periodo de la construcción del arca, que algunos calculan pudieron haber sido los 120 años que se mencionan en esos versículos. Sin embargo, 8 personas fueron salvadas por agua. La paciencia se manifestó con Sodoma. Llegó el día en que Dios destruyó esas ciudades. En Génesis 18, 20, 21 dice lo siguiente. Entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma, la acusación en buena cuenta contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado. Ese consumado significa si han llegado al punto de no retorno. Hay un punto de no retorno con la paciencia del Señor. Si han consumado su hora, si ya agotaron mi paciencia. Con los habitantes de Canaán, el ceneseo, el fereceo, el gergeseo, el jebuseo, los amorreos que vivían allí, deducimos de
las Escrituras, especialmente de Génesis 15, no quiero, como decía, entrar en detalle ahora. Incluso cuando el Señor habla con Abraham, le dicen en Génesis 15, 16, le profetiza el Señor a Abraham: y en la cuarta generación volverán acá, después de haber sido prisioneros allá en Egipto, porque aún no ha llegado a su colmo. Otra vez usan una palabra como diciendo el tope, el punto de no retorno, la maldad del amorreo hasta aquí. Por eso cuando Israel volvió conquistando y destruyendo al amorreo, porque fue parte del juicio de Dios, porque se agotó la paciencia del Señor con el amorreo. Bueno, con los habitantes de Nínive tenemos a un Jonás y esa preciosísima historia que habla de la paciencia de Dios con un pueblo que no era el suyo. Es increíble. Si la paciencia, decimos, es que en el Antiguo Testamento solo los regalones son los israelitas. Cuidado, Jonás no fue a Israel, fue a una ciudad pero absolutamente pagana, y a pesar de todo eso, esa ciudad temió a Dios y se arrepintió, cambió, y Dios detuvo su castigo hasta que volvieron a portarse mal, y sabemos históricamente que después vino el castigo. Oh, esa paciencia con los habitantes de Israel cuando les hizo llevar primero por los asirios y luego por los babilonios. Lo vemos en los profetas mayores, los profetas menores. Es una paciencia impresionante, Isaías, las palabras que tiene. Muchas veces lo hemos considerado hasta dónde probaron la paciencia de Dios. Y podemos saltar al Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Es interesante que el Señor quizás los había disciplinado antes, pero finalmente dijo: ya, ustedes ya han pasado la línea, hasta aquí nomás llegan. Y así sucede con importantes iglesias, la de Éfeso, la de la Odisea, a las cuales se les advierte en Apocalipsis, los primeros primeros 3 capítulos fundamentalmente, y allí vemos que muchas de esas iglesias llegaron hasta ahí. La paciencia del Señor terminó con la Odisea finalmente. Bueno, mirando más cerca, ¿no?, cómo se prueba la paciencia del Señor en nuestro país. Este viernes, el 14, recién pasado, los medios noticiosos proclamaban que el registro civil había entregado la primera cédula de identidad no binaria en Chile. Esto significa que en el carnet de identidad donde se dice sexo, se coloca una X en lugar de una M por masculino o una F por femenino. Esa X que indica que la persona es totalmente ambigua respecto a su sexo fue autorizada, y esto es lo grave, por el Estado. Ya no es una persona, no es un grupo, no es una ONG, es el Estado que está autorizando, porque esto fue legalmente aprobado. Y ahora esto sigue otras cosas, muchas otras cosas, porque ahora, bueno, para cualquier efecto, desde un crédito hasta cualquier cosa, tú tienes que ser hombre o tienes que ser mujer. Pero ahora van a tener que legislar para ver qué se hace y cómo se hace con los X. Así que es el Estado que está jugando con la paciencia de Dios y con ellos, mirando en menos la ira de Dios. Hermanos queridos, Chile, lamentablemente por estas cosas, va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir. Queridos hermanos, ¿cuánto más podemos hablar de la paciencia de Dios? Muchísimo más. Gracias a ella soy salvo. Pero además de paciente, además de todas las características maravillosas que hemos visto ya en nuestra exploración, vemos también que se destaca en las Escrituras que Dios es sabio. Es sabio. Pablo se refiere así en Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios. Es interesante, le agrega este adjetivo. Y sabio Dios, no podría haber dicho otra vez, como lo hemos mencionado otras veces. Al único Dios, al único y grande Dios, al único y maravilloso Dios, al único y todopoderoso, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16, 27. Solamente hay que decir que Dios es santo y omnisciente.
no es suficiente. Cada vez nos damos cuenta que hay que usar muchas más palabras para poder intentar describir a Dios. Todos conocemos su omnisciencia, su santidad, su eternidad, pero poco nos detenemos a pensar en lo que esto significa, como es el hecho de que el Señor no solo lo sabe todo, omnisciente, ¿no es cierto?, sino que usa su conocimiento, y este es el otro punto muy importante, de una manera perfecta. Hay hombres que saben, son verdaderas enciclopedias ambulantes. Han mostrado, digamos, como personajes increíbles, personas a las que se les pasa un libro, se les da 40 o un par de horas para leerlo, y después se le pregunta en qué página dice tal y tal cosa. En la página 35 dice eso. ¿En qué página? ¿Dónde está? Y esa es la 226. Es impresionante, impresionante la capacidad de conocimiento que pueden adquirir esas mentes. Es increíble. Pero en el caso de nuestro Dios, eso alcanza la perfección, por supuesto. Él lo sabe todo, 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 todo. Pero además lo utiliza de una manera perfecta, perfecta. Por eso podríamos decir y usar una palabra que no se usa, pero que nuestro Dios también es omniinteligente. No solamente omnisciente, lo sabe todo, sino que es omniinteligente, sabe procesar esa información de una manera perfecta, perfecta. Y esto va asociado, por supuesto, a su santidad, a la omnisciencia y a esa inteligencia. Por lo tanto, de ahí nace una perfecta sabiduría. De tal manera que Pablo le dice a la iglesia de Roma lo que recién leíamos, al único y sabio Dios. Pablo estaba maravillado con la sabiduría de su Dios. La sofía, la sabiduría de Dios. En el mismo libro Pablo escribe esa expresión tan emotiva, poética y profunda. También esto está en Romanos 11:33, cuando Pablo, un hombre que en un momento fue tan duro, tan fuerte, tan soberbio, pero después vemos un corazón transformado a Dios, y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Esa frase es como para meditarla por días. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Se nota que Pablo se queda sin palabras una vez más cuando mira hacia Dios, piensa en Dios. ¡Cuán insondables! Insondables, pensemos en una sonda que se lanzan de los barcos, ¿no es cierto?, para ver la profundidad o del mar, del lago, del río, en esa parte. Pero esta es insondable, no hay sonda, no hay cable suficiente para llegar al fondo y ver cuán grande es. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, tenemos un Dios sabio que sabe hacer las cosas que tú no sabes. Ponla en manos de Él, por favor. Ponla en manos de Él. Fíjate que es interesante que en las doxologías, es decir, en las alabanzas al Señor, cuando se glorifica el nombre de Dios, en muchas oportunidades, mira como uno tiende a exagerar, muchas veces es la palabra, no siempre, muchas veces encontramos esta idea. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Sabio Dios, la doxología. Qué grande es esa sabiduría. O una persona que solo escribió un capítulo en la Biblia, Judas, no el apóstol traidor, este es el Judas, hermano del Señor Jesús. Judas 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Me dan ganas de analizar otros aspectos de este versículo. Y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Y aquí viene la frase, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Te das cuenta, hermano, que estos hombres entendieron mucho más que nosotros lo que es la sabiduría de Dios y no pueden dejar de alabarle? Nuestra sabiduría es locura al lado de la de Dios. Si tú no la obtienes de Él, y te voy a decir por qué. Porque podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde yo, como ser humano, siempre hemos dicho y dijimos la vez pasada también, que como hijos tenemos que tratar de ir alcanzando estas cualidades en nuestra medida? Así, por ejemplo,
lo que veíamos recién, esa paciencia. El Señor la va desarrollando en sus hijos. Y la sabiduría, ¿dónde la voy a encontrar? Es interesantísimo lo que dice Job. ¿Y por qué utilizo Job? Podría utilizar también otros libros, pero uso Job porque se entiende que es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Tenemos, por lo tanto, mención de cosas que se escribieron mucho antes que David, mucho antes que Salomón, etc. Te voy a leer el siguiente. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? Ahora no soy yo el que está preguntando. Este es un versículo de Job. Job 28, 2 y 3. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Él también se hizo la pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y es interesante lo que responde primeramente, inspirado. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ah, interesante. La sabiduría no proviene del hombre. Más adelante agrega en Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En el libro de Proverbios nos dice también claramente el origen de la sabiduría, el origen del conocimiento verdadero y de la inteligencia, y reforzamos con esto a Job, y me voy apurando también. Y dice lo siguiente, Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Y por supuesto, si no la da Él, no la da nadie, porque no está en la tierra de los vivientes. La sabiduría viene de Dios, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto nos da para preguntarnos muchas cosas. ¿Qué pasa con la inteligencia del mundo y la sabiduría del mundo? Pablo lo dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El hombre tiene una sabiduría, se cree sabio, pero no la tiene. La sabiduría viene de Dios. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a esa sabiduría. Por tanto, no hagamos las estupideces del mundo, teniendo la sabiduría de Dios a nuestro alcance. Por favor, el conocimiento correcto, la inteligencia correcta la proporciona Él. Solo el que está en comunión con Dios puede encontrar sabiduría, puede encontrar verdad y verdadera inteligencia, entendiendo que la verdad por excelencia es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y solo sin extenderme en el último punto, nuestro Señor también es fiel. 1 Corintios 1:9 dice claramente, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Es en esta fidelidad que podemos descansar conscientes que Dios controla aún las tentaciones que nos acechan. Por ello dice Pablo a los hermanos de Corintio, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero mira, y aquí está la palabra, pero fiel es Dios. Créele a Dios. Por eso que estamos y quedamos sin argumentos cuando decimos, es que fui tentado y no pude. No, porque fiel es Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Qué rica es esa sabiduría, es esa fidelidad, basados en la fidelidad de Dios. Su fidelidad es garantía, además de toda esperanza que tengamos en Él. Es fuente de paz y consuelo. Por ello también dice, con lo cual afirmamos esta aseveración, y voy a leer 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, el Señor te guarda. ¿Y en qué me baso? En su fidelidad. Qué maravilloso. En su fidelidad descansamos para pedir perdón. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces cristianos luchan con la idea, pero ¿me habrá perdonado el Señor?
pero es que yo hice algo tan malo, fue tan terrible, no, es que no creo que, no, yo creo que perdí la salvación. Cuidado, cuidado, cuidado. Si confesamos nuestros pecados, si los reconoces como pecado, fiel, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, te puede perdonar aún los peores. Por eso la iglesia predica a toda criatura, por mala que sea, a nuestros ojos. Quizás nosotros también hemos sido y somos más malos cuando no aprovechamos justamente y nos aprovechamos más bien de esa paciencia de Dios, ¿no? Hermanos, su fidelidad además es independiente de la nuestra. A Timoteo se le asegura, mira, y esto es maravilloso, y esto te da confianza, nos da confianza, me da confianza. A Timoteo se le asegura en la segunda carta, si fuéramos infieles, si Sergio es infiel, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No, es que yo le he sido tan infiel. Ya, pero él no se puede negar a sí mismo, él permanece fiel y ha permanecido fiel. Por lo tanto, si confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonarlos. Tranquilo, anda a él, no importa lo malo que haya sido. Si estás arrepentido y confiesas tus pecados, el Señor te perdonará. Concluyamos, ahora sí, de esta manera. Hemos visto que a las virtudes consideradas de nuestro Padre, por las que se le conoce como Dios de esperanza, Dios de toda consolación y Dios de paz, hoy día hemos sumado aquellas por las que también se le conoce como el Dios de la paciencia, la sabiduría y la fidelidad. Ya tenemos 6 características. ¿Más? ¡Ay, claro que sí! Pero con estas vamos a concluir este pequeño ciclo, digámoslo así. Decía en la reflexión anterior y también al comenzar esta segunda parte, y creo que esto es algo muy importante, que al conocer más y más a nuestro Dios, evitamos pasar por necesidades y estrecheces, pues echamos manos a los recursos maravillosos que están a nuestro alcance, pero que muchas veces nunca ocupamos. ¿Cuántas penurias evitaríamos si aplicáramos todos los recursos que el Señor pone a nuestro alcance? Por eso estos adjetivos, por estas características: Dios de paz, Dios sabio, Dios de la paciencia. El que vive en una estrecha comunión con Dios conocerá y más aún experimentará esa paz de la que hablábamos el domingo pasado, esa consolación, esa esperanza. Pero además el que vive en estrecha comunión con Dios gustará y crecerá en sabiduría, en paciencia, en fidelidad. Pero eso solo se logra en tu huerto, en tu devocional, en tu comunión, en tus momentos con Él. Cada día veo más y más cristianos acudir al psicólogo por ayuda. Pero el tema es solo por no usar los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Entiéndame bien, no estoy abriendo un tema. No estoy atacando a psicólogos ni a psiquiatras, menos todavía. No. Sería tema de otra conversación. Lo que digo es que por la ignorancia de lo que tienen muchas personas y cómo aplicarlo, les lleva a donde nunca deberían haber ido. ¿Pero por qué? Pues si en la Biblia están todas las soluciones que esta persona, pero es que no quieren las soluciones de la Biblia, no quieren las soluciones de Dios, no quieren acudir a ese Dios. Al desperdiciar nuestros recursos, ofendemos a Dios. Y le decimos algo así como, sí, conozco de la teoría, se supone que tú podrías ayudarme, pero voy a hacer lo que todo el mundo hace. Voy a hacer lo lógico de acuerdo al mundo. Acuérdate una cosa que se aprende en filosofía: lo lógico no es necesariamente verdadero. Especialmente en la lógica proposicional, tú puedes partir de una mentira y desarrollar todo un pensamiento lógico con esa mentira. Así que cuidado con la lógica del mundo.
En realidad muchos cristianos solo siguen una religión, no una vivencia en Cristo, no una vivencia con un Padre Todopoderoso, no una vivencia en el poder del Espíritu que mora en ellos. Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que nos has dejado en tu Escritura, Señor. Es una mesa digna del más grande de los reyes, y ni el más grande de los reyes podría, Señor, en la tierra tener una mesa con tan ricos manjares como tú nos llenas la mesa, Señor. Nos llenas esa mesa ofreciéndonos lo que el mundo no tiene ni puede comer. Verdadera sabiduría, verdadera paciencia, verdadera paz, etc. Señor, qué hermoso lo que pones en esa mesa. Y la pones a disposición nuestra. Señor, me avergüenzo por no utilizar esos recursos muchas veces y pasar hambre, Señor, siendo que tú me has invitado a comer. Señor, lindo es ver cómo invitas. Gracias, Padre Celestial, por esta invitación tan grande, tan maravillosa, y te pedimos que nos ayudes a hacerla nuestra. Ese es un Dios maravilloso, Señor, pero ayúdanos a mantener esa comunión, Señor, para aprovechar estos recursos sublimes que están a disposición de tus hijos. Y si hay alguna persona, Señor, aquí presente hoy día, alguna persona que nos está viendo a través de este video, yo te ruego, Señor, que no lo dude más, no pruebe más tu paciencia, y acude ahora, porque tú eres fiel para perdonar sus pecados, si acude a ti con un corazón contrito y humillado. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar el himno número 162, cuando estés cansado y abatido. Cristo.
Oremos. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias porque un día miramos a ese amigo tan fiel, Señor. Miramos a Cristo y le entregamos nuestra vida, Señor. Pedimos perdón, Señor. Fuimos perdonados y Él entró en nuestra vida, Señor. Ya nos salvó, pero hay algo más que usted quiere, Señor. Ayúdanos, Señor, a utilizar todos esos recursos que están a nuestra disposición. Ayúdanos a acercarnos cada día más a usted, Señor. Cada día más en comunión, Señor. Pero, Padre Celestial, también hay algunos que todavía no miran a Cristo, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a llegar con el mensaje. Tenemos familiares, amigos, Señor. Gente que trabaja con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar la palabra, a decir cómo es usted, fiel. Señor, que no sigan probando su paciencia, Señor. Que pidan perdón, Señor, y entreguen su vida a Cristo. Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.